Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por sumarse a este ciclo de charlas que vamos a hacer, que estamos haciendo acá organizado desde la NEO del EVA Perón. La verdad que fue una idea que se nos ocurrió, interesante, así que bueno, es una forma de llevar también un poco la docencia a las casas, y bueno, como todo este caso de la pandemia que estamos viviendo, tampoco uno puede ir a los hospitales o juntarse, como nosotros hacíamos las jornadas antes, que hacíamos 2 o 3 jornadas durante el año. Con todo esto del contexto de la pandemia, la verdad que el año pasado ha sido un bache para nosotros, que nos gustaba hacer muchas cosas. Así que dijimos, ¿por qué no nos innovamos en lo que son las tecnologías, nos actualizamos y aprovechamos a hacer todo este ciclo de jornadas en vivo? Así que bueno, ahí se nos ocurrió una idea con toda la gente del servicio, que quiero mandar saludos a todos mis compañeros, ¿sí? Tanto médicos como enfermeros que hacemos el servicio de neonatología del Hospital Eva Perón. La verdad que sin la ayuda de todos ellos esto no sería posible. Capaz que yo soy la cara más visible y están ya medio cansados de verme a mí. Siempre soy la cara como el comodín, la figurita repetida del servicio, pero bueno, es el rol que me toca porque mis compañeras son medias vergonzosas y bueno, siempre me mandan a mí al frente. Pero bueno, este es un trabajo entre todos, ¿sí? No es solo mío, sino es un trabajo en conjunto de todo el servicio, ¿sí? Yo soy como la punta del iceberg, pero después abajo mío hay un montón de gente que trabaja diariamente y aporta un montón de ideas para que todo esto uno lo pueda llevar a cabo. Así que bueno, vamos a hacer este ciclo de jornadas. Hoy arrancamos con la doctora Natalia González, ¿sí? Que es ginecobstetra, y la idea de esto es hacer una charla muy dinámica. Ustedes pueden escribir sus preguntas, nosotros vamos a ir respondiendo. Y antes vamos a hacer una leve introducción, vamos a mostrar un PowerPoint y bueno, si a ustedes les surge alguna duda, la vamos a ir contestando al final, ¿sí? Ahora les voy a presentar a la doctora Natalia, ¿sí? Así que bueno, ahí nos conectamos con ella. Hola Nati, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, contenta de estar acá, de participar. Muchísimas gracias por sumarte. Estás inaugurando este ciclo de charlas, así que Sí, bueno, muchísimas gracias de parte mía y de parte de todo el servicio por haberte sumado y bueno, y dar el puntapié inicial a estas charlas, ¿sí? bien, Antes que placer. nada, vamos a hacer una introducción de la doctora Natalia González, es puntaltense, ¿sí? Así que estamos muy contentos de tener a alguien de nuestra ciudad con nosotros. La doctora es médica de planta del Hospital Pena de Bahía Blanca. Estuvo trabajando en el Hospital Municipal junto con nosotros. Es médica de guardia del Hospital Naval de Puerto Belgrano. Tiene su consultorio acá en nuestra ciudad, en Pasaje Libertador 1440, para todas las futuras embarazadas o embarazadas que quieran consultar con ella. Y a su vez, no dato menor, la doctora es docente de la Universidad de la Carrera de Medicina, de la UNS. Así que qué mejores manos que en las manos de la doctora. Así que muchísimas gracias, Nati, por prestarnos este ratito de tu valioso tiempo para estar con nosotros. No, encantada. Todo lo que sea informarnos y ponernos al día con lo que está pasando y dar la mejor evidencia que hay hasta el momento para que la gente sepa y decida acerca de cómo llevar adelante el embarazo, obviamente, más que feliz de aportar. Me gusta lo que hago, Perfecto, así que muy contenta. muchísimas gracias. Todo lo que estamos en esto somos medio como que nos gusta mucho el tema y estamos tratando todo el tiempo de hacer algo nuevo, informándonos, capacitándonos, así que bueno, estamos todos en la misma línea. Bien. La idea de hacer esta charla con lo que es el control, digamos, integral del embarazo, lo que sería un buen control del embarazo, un control, digamos, acorde, es porque nosotros que estamos en el tema, lo que hemos visto es que dada la pandemia, ¿sí? Hubo una merma, una disminución en el número de los controles, ¿sí? Sí. Un embarazo, digamos, adecuado, si la doctora, si me equivoco, que me corrija, son de 3 controles en adelante. Si está Sí, bien, hablando hasta inclusive de 5, según la Organización Mundial de la Salud, claro, en todo el embarazo, y como pasó con el resto de las patologías, de las enfermedades, la gente se asustó y se quedó en la casa. Y a eso se le sumó que el sistema de salud puso muchísimas barreras, muchas, claro,
hizo que algo que debería continuar y ser dentro de las cosas que son de urgencia, como es el control del embarazo, se dejara bastante de lado y fuera mucho más difícil el acceso al sistema de salud. Muy Exactamente. importante porque todo lo que nosotros busquemos o lo que hagamos en el control tiene un objetivo, tiene una función. Es en respuesta de encontrar enfermedades o situaciones que si vos las tratás, las manejás temprano, tenés otro resultado al final. ¿sí? Cosas que si vos llegás al momento de encontrártelo a ese resultado, esa alteración, esa patología, a veces si no pudiste encontrarla antes y no pudiste hacer nada, después se tornan más difíciles de manejar. Así que Exactamente. No muy es lo necesario. mismo, claro, no es lo mismo detectar una patología en las primeras semanas o los primeros meses al momento del parto o al momento de tener que decir, bueno, una cesárea de urgencia por algo que se descubrió justo cuando la mamá se internó para tener familia. Por eso, digamos, hay que tratar de revertir todo eso, sacarle un poco también el miedo a la gente con todo ese tema de la pandemia. O sea, no hay que relajarse, ¿sí? El virus está, pero bueno, tomando todas las medidas de precaución, que se acerquen al hospital o a la salita, ¿sí? Que el control del embarazo es muy importante, tanto para la mamá o para el recién nacido, para ese binomio, ¿sí? Que se está formando. Así que bueno, por eso ciertas cosas que nosotros hemos visto, bueno, queríamos acercar para que la gente sepa todo lo que conlleva un control del embarazo, que a veces no es ir una o dos veces y ya listo, nos quedamos tranquilos y bueno, ya estoy controlado porque tengo uno o dos controles o una o dos ecografías. No, eso conlleva mucho más trabajo y mucho más, digamos, acercamiento al nosocomio. Y hay que adaptarlo a cada paciente. No va a ser el mismo nunca, aunque nosotros ahora charlemos algunas cosas generales, no va a ser lo mismo para la mamá que tiene su primer bebé, para la mamá que tiene más bebés, la mamá que es joven, sana, la mamá que tiene alguna patología ya diagnosticada desde antes. Y eso lo sabemos solo si se acercan al sistema y podemos encontrar todas estas cosas que decíamos. Si no, Exactamente. poco podemos hacer. Exactamente, Bien, exactamente. bueno. Es muy importante siempre detallar si hay alguna patología de base ya desde el vamos, o bueno, si se van sumando y como vos bien decís, no es lo mismo una mamá primeriza, o sea, el primer bebé, capaz que un embarazo cercano a la adolescencia o a temprana edad, que una mamá un poco más añosa, ¿sí? O sea, cada edad y cada tipo de gesta, digamos, embarazo conlleva una importancia propia de cada uno, ¿no es cierto? Tal cual. Si te parece, ponemos el Power, que hay unas imágenes para contarles, muy resumido el tema, obviamente, y después las dudas que tengan las charlamos, no hay problema. Muy bien. Bien. Lo que veníamos diciendo, o sea, ¿cuál es el objetivo de un control, pasa a la siguiente, de un control prenatal? No es solo saber que está todo bien y quedarnos tranquilos. Tiene que ver con hacer una vigilancia de ese embarazo, conocerlo y verlo a través de los 9 meses, como decimos, preparar a esa mamá, a ese papá, no nos olvidemos el papá que también forma parte de este binomio que a veces lo contamos solo de dos, pero en realidad son tres, y empezar a preparar a ese trío para lo que va a venir después, que no es menor y es bastante difícil. Y como decíamos al principio, detectar desde temprano y poder hacer cosas para disminuir esos riesgos que pueden estar en un proceso que es fisiológico, o sea, es decir, es normal, no debería ser patológico, pero muchas más veces de las que pensamos aparecen cosas que no son tan normales. Siguiente. O sea que es poco más que solo control. Tiene que ver, acá hay un montón de palabras, pero lo que queremos reforzar con esto siempre es decir que es más que controlar, control del embarazo. Tiene que ver con hacer educación en la familia sobre lo que está pasando y lo que va a venir, poder prevenir cosas, ¿sí? Desde cosas que tienen que ver propias con la salud hasta del medio ambiente y de la vida diaria, preparar a ese grupo familiar de lo que se va a venir en el embarazo y lo que viene después, y hacer esa vigilancia a través de los meses, de las semanas, con estudios que son correspondientes a cada etapa del embarazo. Y obviamente, si hay algo, si aparece alguna situación, poder aliviar tanto situaciones que sean físicas como psicológicas, que son sumamente importantes en este momento. ¿sí? Es bastante más complejo que solo control. Claro.
y contener también, ¿no? No, y comprender que es una familia, eso, no es una mamá solamente, es una familia, o sea, a veces vienen con el papá, pero a veces viene la abuela, la tía, o sea, las familias son más que ese simple binomio, es más Y grande. sí. Bien. En general, la descripción, poné las 4, de las características de un control del embarazo, está escrito en toda la bibliografía que tiene que ser precoz, periódico, completo y de amplia cobertura. ¿Pero qué quiere decir eso? Hablamos de que sea precoz, que apenas sepamos que estamos embarazados, tenemos que arrancar los controles. Ahí, apenas nos enteramos, tenemos que ir a hacer el primer control, que va a llevar estudios, entre ellos la famosa ecografía, pero hay más cosas para hacer y cuanto más rápido los hagamos, mejor. Periódico, porque idealmente tiene que tener una regularidad en esos controles. No se hace en cualquier momento, está más o menos estandarizado cada cuánto deberían ser los controles en función de que sea un embarazo de alto riesgo, bajo riesgo y de las posibilidades que tiene esa familia de llegar al control. Lo que decíamos antes, hay que adaptar esa periodicidad a la paciente que tenemos adelante. No todas son iguales. Completo habla de que sea desde el principio hasta el final y que involucre el puerperio. ¿Sí? Nuestro trabajo como ginecólogos no termina cuando la mujer tuvo a su bebé. El puerperio es una etapa más que importante y bastante complicada del embarazo. Y de amplia cobertura habla de que el sistema de salud tiene que hacerse cargo de toda la población, de llegar a la mayor cantidad de personas embarazadas y brindarle las características anteriores que mencionaba. ¿Sí? Esta es una indicación, unas características que propone la Organización Mundial de la Salud, no inventamos nada, ¿sí? Esto ya está dicho de hace muchos años, y es lo que deberíamos intentar cumplir. No es tarea fácil. No, para nada. Bien. Pásame esto. Cuando dijimos de periodicidad, es decir, cada cuánto hacer los controles, ahí hay un ejemplo de lo que es la periodicidad en un control de embarazo de una mamá sana, ¿sí? Una mamá que tiene un embarazo normal, una edad que no es ni muy adolescente ni una mamañosa y que hasta el momento no se le ha descubierto ninguna enfermedad ni nada para poner en foco. En ese grupo de mamás, el control de embarazo idealmente es una vez por mes, aproximadamente hasta las 28 semanas, que eso es acercándonos al tercer trimestre, y en el último trimestre empezar a hacerlos más cerquita, algunas bibliografías dicen cada 2 semanas, y a partir de que el embarazo es de término, decimos que un embarazo es de término cuando se pasaron las 37 semanas, ¿sí? Y cuando el embarazo es de término, empezamos a hacerlo ya semanalmente hasta el momento del nacimiento. Distinto es embarazo de término a la fecha de parto o probable de parto, ¿sí? La fecha probable de parto es a las 40 semanas y es una fecha calculada o estimada porque se vio que la mayoría de las mamás tienen alrededor de esa fecha. Entonces había que calcularle una forma de un número, un dato, un día en el que probablemente nazca ese bebé. Y eso se hizo estadísticamente viendo que la mayoría de las madres tienen sus hijos alrededor de las 40 semanas. Entonces, lo que está anotado en la libreta, esa fecha probable de parto, es la semana 40. No quiere decir que si un bebé nació una semana antes o una semana después, está mal, ¿sí? Un bebé es de término, o sea, está bien y puede nacer desde las 37 semanas hasta las 41 semanas sin ningún problema, ¿sí? Antes de las 37 semanas decimos que es un bebé prematuro y después de las 41 semanas esa mamá tiene que internarse para hacer lo que llamamos inducción, que es hacer cosas para que ese bebé nazca, para que la mamá tenga contracción y se produzca el nacimiento, por la vía que sea, parto cesárea, pero a partir de las 41 semanas se ven más riesgos de que el bebé está dentro de la panza, entonces internamos en esa semana. En realidad el riesgo grave es a partir de las 42, por eso nos tomamos esa semana y internamos a las madres a partir de las 41. O sea que tenemos todo un mes para ver nacer ese bebé, ¿sí? Desde las 37 hasta las 41, y en el medio está esa fecha probable de parto donde es probablemente que nazca ese bebé, ¿sí? Perfecto. Bien, pasamos. Por eso es también muy importante una ecografía precoz, ¿sí? Para Sí. saber y que las mamás tengan conciencia en lo que se puede de lo que es la fecha de última menstruación, que también es muy importante para poder calcular la fecha probable de parto. Tanto la edad gestacional, o sea, esto que vos estás haciendo se llama edad gestacional, cálculo de la edad gestacional. Tanto para calcularla, certeramente podemos utilizar o la ecografía precoz,
esa ecografía menor de 12 semanas, por ejemplo, por eso decíamos, hay que hacer algunos estudios que son importantes al principio del embarazo, como la fecha de última menstruación. Y no todas las mamás la saben, porque es un dato que a veces se nos pierde, o son muy irregulares, o estaban con algún método anticonceptivo. Entonces, el médico tiene que decidir con cuál de esos datos se queda para calcular bien la edad gestacional y poder hacer estos controles y saber cuándo internar a la mamá y poder decir cuándo está de término ese bebé. Que no nos da la ecografía. Muchas veces me vienen y me dicen, pero la ecografía dice que ahora tiene tantas semanas. Ustedes sepan que el dato que nos tira la ecografía más adelante tiene que ver con las medidas que le tomó en ese momento. La edad es la edad, la edad nos tenemos que poner de acuerdo cuando tenemos el primer control para saber a través de qué método vamos a calcularla, y una vez que lo decidimos, siempre todos los controles nos vamos a guiar por ese método, porque la edad es una edad calendario, ¿sí? Nosotros nos podemos parar en el calendario e ir sabiendo de cuántas semanas estamos, independientemente que la ecografía nos diga otros valores, ¿sí? Fíjate todas las cantidad de cosas que tenemos que charlar en el control que son importantes, que son dudas, ¿sí? Porque la madre no tiene por qué saberlo. En la ecografía le pusieron otra fecha y tranquilamente puede confundir eso. No, por eso son muy fluidos los primeros encuentros. Largos, sí, son muy largos, hay que explicar muchas cosas, hay que hacer muchos controles, entonces sí, es importante. Especialmente para las que son primerizas, que es todo un mundo nuevo, con Sí. terminologías que ellas a veces no manejan, que no tampoco tienen por qué manejar. No tienen por qué saberlo, exactamente. Claro, por eso es muy importante poder transmitir la serenidad, la calma, y que se vayan con todo lo más aceptado de la mejor manera por ellos. Y claridad. Cuanto yo más le explique a la mamá, al papá, y ellos más participen de esa información y de ese embarazo activamente, más fácil son las cosas, más fácil se aceptan los estudios que hay que hacer, más fácil se hacen las internaciones, cuando la madre y el padre saben por qué se está haciendo lo que se está haciendo y pueden decidir y participar en esa decisión. Y mejor que sea compartido. Pasamos exactamente. Eso, así, la lista de cosas que se deben pedir en la primera visita es larguísima, desde arrancar por la anamnesis, que es esto de preguntarle a la madre todos sus antecedentes, desde su niñez, sus enfermedades, sus cirugías, sus antecedentes familiares que pesan muchísimo. Hacer el diagnóstico del embarazo y del cálculo es lo que estábamos diciendo. Decidir a partir de ahí con qué nos vamos a quedar, si con la ecografía o la fecha de última menstruación para hacer los cálculos, hacer la evaluación de riesgo, es decir, esto, ver qué mamá tengo enfrente. ¿Es una mamá que la voy a poder controlar una vez por mes y voy a usar los estudios habituales, o le voy a tener que agregar cosas, o voy a tener que agregar medicación desde el inicio del embarazo? Obviamente, eso que está al final, todos deberíamos hacerlo, el control ginecológico. Acá hago un parate, el PAP es sumamente importante en todas las mujeres, y en el embarazo sí se puede hacer y sí se debe hacer, y se puede hacer en cualquier momento del embarazo. No es riesgoso para el bebé. La técnica que usemos en la toma de PAP, no usamos el cepillo que entra hasta el interior del cuello cervical, o sea, no hay forma de dañar al embarazo, y hay que hacerlo porque cuanto antes tengamos esa información, si hay que hacer alguna intervención, si hay que tomar una biopsia, se puede hacer en el primer trimestre del embarazo, o al menos hacer los controles con respecto a eso que tengamos que considerar, y hay que perder el miedo a esto, pero mucho tienen que ver los propios ginecólogos que no lo explican o que meten el miedo en esto de la toma del PAP. Así que sepan que sí se puede y sí se debe hacer. Exactamente. Mamá que no tiene actualizado el PAP, ¿a qué me refiero actualizado? Un PAP normal hace un año. Debería realizarse el PAP en el embarazo, y hay que hacerlo y no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Y después está la evaluación odontológica. ¿Por qué? Porque cualquier infección que se presente en el transcurso del embarazo influye muchísimo en el desarrollo de este embarazo. Y una de las más comunes son las odontológicas. Entonces, desde la primera visita, si logramos que esa mamá tenga una salud bucal adecuada, nos vamos a ahorrar un montón de problemas después en el transcurso del embarazo, que se van a manifestar la forma más frecuente con contracciones. Todo lo que tiene que ver infecciones nosotros lo relacionamos con contracciones. Y las contracciones en los embarazos chiquitos son graves. Y después tenemos ahí todo lo que es el laboratorio, que son las serologías. Serología significa detectar enfermedades a través de anticuerpos o antígenos que son de transmisión sexual, muy importantes, y las tenemos que saber desde el principio. Muchas influyen en el desarrollo del embarazo, generan daños al bebé,
pero tienen tratamiento. Entonces, este es uno de los casos en los que si yo diagnostico temprano, puedo tener mejores resultados si intervengo. Después el grupo y factor, muy importante, las madres que son de grupo negativo tienen que hacer un tratamiento especial. Y después ahí está importante en letra más grande el tema del azúcar, ¿sí? Las patologías que tienen que ver con la glucemia son importantes y llevan un control especial. La tiroides, patologías que tienen que ver con la tiroides también llevan un control específico. Y el cultivo de orina tiene que ver con otra cosa más, que son las infecciones urinarias, que también son muy frecuentes, más frecuentes en el embarazo, que es otro grupo de infecciones, como eran las odontológicas, que afectan mucho el desarrollo del embarazo. Así que, como ves, atacamos todos los órganos del cuerpo en el primer control, por eso es larguísimo el primero, pero son todas cosas que si las buscamos es por algo, porque si las encontramos algún resultado, tenemos cosas para hacer, ¿sí? Exactamente. Y es muy importante que vos recalcabas el tema que nosotros vemos en aumento, la sífilis, lo que es la BDRL, ¿sí? Absolutamente. Una patología que tiene sus complicaciones, pero tratada a tiempo, son 3 dosis de penicilina nada más, no conlleva mayor riesgo, pero dejada a su libre evolución, la cantidad de secuelas que puede traer para ese recién nacido. Por eso es muy importante siempre respetar todos los laboratorios, ¿no? Que en este caso el ginecólogo te solicita, no es de mero gusto, sino porque son todos muy importantes. No, y vos decís sífilis, eso no debe existir más. La cantidad de sífilis que hay es impresionante, vino aparejado, creemos, absolutamente con el uso cada vez más restringido del preservativo, totalmente, pero hay que saber que es una de las pocas enfermedades de transmisión sexual que si la detectás temprano y la tratás, se cura. Y al bebé le disminuís los riesgos de todo eso que mencionabas, pero muchísimo. ¿Sí? Pasás de un embarazo que va a ir bien a un embarazo que tenés muchas chances de que vaya mal directamente. Sí, y acá hay un detalle más importante, las secuelas, ni hablar, sí. Y acá hay un detalle importante, que las cirugías deberían solicitarse también al papá. ¿Sí? Porque acá atacamos a la mamá y la pasamos por la picadora, pero a los padres también. Y si vos le explicás al padre por qué, porque tenés que sacarte sangre y tenemos que hacer esos controles, porque son enfermedades que se transmiten sexualmente y si afectan al bebé, no, hay pocos padres que se niegan a hacerse los controles laboratorios, ¿sí? Porque vos le explicás bien para qué es y cuál es el objetivo. Y Ministerio de Salud establece en la guía que el padre tiene que tener su primer control también serológico. Sí, es muy importante a los dos. Sí, absolutamente. Bien. Perfecto. Pasamos a la próxima. Sí. Después, otra cosa, hay algunas acciones que vamos a tomar en todos los controles que nos van a ir midiendo parte de ese riesgo del embarazo que pueden aparecer algunas patologías que mencionábamos, el caso, por ejemplo, de la presión alta. ¿Y cuáles son esas cosas que vamos a hacer en todos los embarazos? Es medir a la mamá, pesar a la mamá, calcular cómo está haciendo esa ganancia ponderal, ese aumento de peso a través del embarazo, controlarle la presión, ¿sí? El embarazo es un factor muy importante para el desarrollo de patologías de presión alta, tanto las mamás que ya vienen con su presión anterior alta o las que la desarrollan en el embarazo. Calcular de nuevo la edad gestacional adecuadamente en cada control, ¿sí? Volver a corroborar esto de cuál es el método más fiable para hacer ese cálculo. Medir la panza y hacer esas maniobras que dice, ahí le pusimos el nombre propio, que son maniobras de Leopold, pero cuando nos acostamos a la mamá y empezamos a masajear la panza y a tocarla, estamos haciendo eso, estamos intentando determinar en qué posición está ese bebé, hacia dónde está mirando, si está mirando hacia arriba, hacia abajo, si está oblicuo, transverso, porque nos van a ir acercando hacia el momento del nacimiento, qué posibilidades vamos a tener de parto o de cesárea, ¿sí? Eso lo tenemos que hacer en todos los controles, todas las visitas. Que dentro de todas estas acciones que vos nombrás, lo que más miedo le da a la mamá a medida que va transcurriendo el embarazo es el tema del peso también. Sí, sí. Bueno, y la ocultación de los latidos, que no lo mencioné, que sea a partir del segundo trimestre lo empezamos a hacer. Y el tema del peso es algo que hay que charlarlo con los padres, la pareja en general, y aclararlo a la madre, porque hay un estimado de qué sería la ganancia adecuada, de cuál sería la ganancia adecuada, en función de cómo arranca esa mamá el embarazo. Mamá que arranca con un buen peso, y es un embarazo único, o sea, de un solo bebé, estaríamos hablando que un peso adecuado al final del embarazo sería haber ganado unos 10 kilos, 11 kilos, 12 kilos, ¿sí? Hasta ahí estaríamos en algo normal.
Mamá que arranca con mucho más sobrepeso, a esa le vamos a pedir que gane menos kilos en el transcurso del embarazo, y a mamá que arranca un poquito más disminuida de peso, con algún problema, a esa le vamos a exigir un poco más de ganancia de peso. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por una cuestión estética? No, esa ganancia de kilos influye muchísimo en algunas patologías como son el desarrollo de la diabetes en el embarazo y el desarrollo fetal intraútero, y le estamos marcando el futuro a ese bebé una vez que nazca, ¿sí? Cuestiones metabólicas a ese bebé. Después, además, tenemos todas las otras complicaciones. Si llegamos a ir a cesárea, una mamá que ganó muchísimos kilos, sabemos que le va a ir peor, que va a tener más complicaciones, va a haber más riesgo de infección, que su recuperación del peso inicial va a ser más difícil, o sea, después vienen otra serie de cuestiones, pero hay una relación directa entre peso ganado y desarrollo de enfermedades como por ejemplo la diabetes del embarazo. Exactamente. Perfecto. Lo que sigue. Y ahí hay un par de diapositivas aclarando algunas cuestiones que, aparte de los controles que ya mencionamos, son importantes en cada etapa del embarazo. Por ejemplo, ahí menciono las vacunas, que es otro tema importante. Todas las embarazadas tienen que recibir 2 vacunas en el desarrollo de su embarazo, que son la antigripal, que se coloca en época estacional, ahora a partir de abril ya llega la nueva cepa y vamos a empezar a colocarlas, y se puede colocar a cualquier edad del embarazo, ¿sí? Sea la semana que sea, se puede colocar y no hay riesgo en ese sentido. Después está la otra, que es la de difteria, tétanos y pertussis acelular, que esa se coloca después de las 20 semanas, ¿sí? No es que hay complicaciones, pero se estudió que es mejor aplicarla a partir de las 20 semanas. Y otra de las vacunas es la de la hepatitis B, que en realidad no se la colocamos a toda, lo que hacemos es controlar si tienen puestas las 3 dosis, o lo que se puede hacer es pedir anticuerpos a ver si están cubiertas. Esa sería otra de las vacunas para completar. Pero mínimo, la de PTA celular y la antigripal tienen que ser colocadas en el embarazo. Y ahí menciono una de las ecografías muy importantes, que es la ecografía morfológica de alrededor de las 20 semanas, que lamentablemente en el sistema público pocas veces se puede hacer o directamente no se puede hacer, y es una de las ecografías más importantes, que es lo que hace es evaluar al bebé de la cabeza a los pies, evaluando todas sus estructuras, tanto los huesos, el cerebro, los riñones. Es una evaluación ecográfica importante. Si vos me dejas elegir y la paciente tiene que abonar alguna de las ecografías, esta sería una de las que les voy a pedir que si puede hacer el esfuerzo, lo haga. Ecografía 4D, 5D, es solo para mirar la carita y no aportan absolutamente nada. Estas son ecografías que son importantes y tenemos que informárselo a los padres en cuáles debemos concentrarnos. Obviamente hay que ajustar todo a la paciente que tenés adelante, lo que decíamos desde un principio, pero hay que ser muy claras en este tipo de información. Es muy importante. Es el llamado el scan fetal, que a veces algunos papás también lo nombran así, que sería como el nombre comercial. Exactamente. Esa me da detalles morfológicos de la anatomía del bebé, ¿sí? Sí, y es muy importante lo que es la aclaración de las vacunas, en qué periodo hay que aplicarlas, cuándo es mejor, digamos, cuándo es más seguro o más acorde aplicarlo, en el caso de la celular, después de las 20 semanas. Y sin miedo, porque si el médico te lo indica es porque ya está estudiado y ya se vio y ninguna de las acciones que nosotros vamos a indicar es porque queremos que pase algo malo con el bebé. Entonces, cuando yo les explico, le digo, y no le hará nada mal, te lo juro que si yo te lo indico es porque creo que no le va a hacer mal, ¿sí? Estudiamos y vimos que no le va a hacer mal. Pero si no lo aclarás y no evacuás esas dudas, la madre le da miedo. Así que si las cosas se dicen claras desde el principio, ya te digo, no hay padres que se nieguen a hacer lo que les solicitamos. Sí, es como decimos, hay un tema con las vacunas, ¿viste? Pero bueno, las vacunas son muy importantes en toda etapa de la vida, o sea, en embarazada, recién nacido, bueno, y de ahí todo para adelante. Totalmente. Y después viene este otro periodo sumamente importante, que es en el segundo trimestre, que aparece ahí lo que llamamos PTOG. Este es un estudio para saber si la madre hace diabetes en el embarazo, lo que llamamos diabetes gestacional. Y es un estudio que hacemos de sangre, donde se le saca sangre a la madre inicialmente al tiempo cero, en ayuno, se le da para que tome un vaso grande cargado de azúcar, de glucosa, que lo tiene que tomar rápido y es espantosa y es asquerosa y hay que hacerla, no hay que escapar, y se le vuelve a sacar sangre a las 2 horas.
lo que estamos midiendo es a ver cómo hace esa madre, cómo maneja los niveles de glucemia en su cuerpo cuando está en ayuno y después de una carga grande de azúcar, que es lo que le pasa a las 2 horas. Valores altos en esa segunda hora, en ese segundo laboratorio, por encima de 140, son diagnóstico de diabetes. Y una vez hecho el diagnóstico, cambia un montón el control del embarazo y empezamos a intervenir otros profesionales, como son los endocrinólogos, hay que hablar con nutricionistas, se ingresa la posibilidad de otras medicaciones, por lo tanto es muy importante. ¿Es un estudio asqueroso? Sí. ¿Es tolerable? Sí. ¿Y hay que hacerlo? No hay otra. Es la forma que tenemos para diagnosticarlo. Y hay que charlarlo porque vos tenés que preparar a la mamá cómo va a ser, qué es lo que tiene que hacer y la importancia que tiene saber ese resultado. Después se vuelven a medir los laboratorios de las serologías, las que habíamos mencionado al principio. A la mamá le hacemos un laboratorio al principio, como ya lo mencionamos, ahora en este segundo trimestre y después uno al final. Y acá está mencionado la recomendación para ingresar al curso, a la preparación del control del embarazo, lo que llamamos el PIM, la preparación integral de la madre, pero está mencionado en este momento, pero no hay una fecha, una edad gestacional en la que se ingresa al curso, al conocido curso preparto. La realidad es que puede ingresar en cualquier momento, pero esto está puesto para que no nos olvidemos de que tenemos que reforzar la importancia de que hagan el curso, ¿sí? Que es un ámbito o una estrategia en el que se vio, que se demostró que tiene buenos resultados, donde se aclaran muchas dudas, a la madre se les acerca a otros profesionales, se hacen cursos con otras embarazadas, entonces las dudas son compartidas, ¿sí? Es muy interesante y realmente sirve mucho eso. Y a veces nos olvidamos, los ginecólogos nos olvidamos de reforzar esto. Nosotros vamos a tocar lo que es la importancia del curso preparto. La próxima charla va a ser con la licenciada Rosana Bullosa, que ella es la encargada del curso preparto en el hospital municipal, en el EVA. Y nosotros lo que vemos es una gran diferencia, bueno, vos también lo verás, entre las madres que hacen el curso al momento de tener el parto y las que no, ¿no es cierto? Cómo conllevan todo ese periodo y a su vez la recuperación posterior. Y como decís vos, al haber otros profesionales también se habla del tema de la lactancia y no es lo mismo una mamá primeriza que no hizo el curso para aprenderlo a la teta al bebé a una mamá que ya tiene un conocimiento previo y que como ya sabe las técnicas, ya tiene más paciencia y no es lo mismo estar preparada en ese momento a que no. Totalmente, y sacarte las dudas y te das cuenta que son dudas que no son tuyas, que son del de al lado también y que te sacás esos miedos a preguntar que son habituales y tienen la mayoría de las madres. Y que tienes un resultado distinto si estás preparada de otra manera en el momento que llegue esa situación. Que es normal tenerlas, todos tenemos dudas. Sí. Así que bueno. Bien, ¿el que sigue? Ahí está. Un detalle que mencioné. Al principio, ¿se acuerdan que dijimos la mamá que es grupo negativo? Los grupos sanguíneos son con letras y positivo o negativo. Las mamás que son negativas tienen una situación particular con el desarrollo del embarazo. Quizás no en este primer embarazo, pero sí presentan situaciones de riesgo para los embarazos siguientes. Y ese riesgo a los embarazos siguientes lo disminuimos con esta otra vacuna, que es la que llamamos nosotros normalmente como el parto gamma o la gamma globulina, que son importantes y los ginecólogos no nos tenemos que olvidar que en torno a las 28 semanas, las mamás que sean negativas y tengan los laboratorios bien correctos, que son un grupo especial de laboratorios, deben recibir esta medicación. Y las obras sociales y el hospital público deben hacerse cargo de esta medicación, que dicho sea de paso es carísima, pero si está bien indicada, debe estar cubierta. Así que no se asusten si el médico les dio otra vacuna más, es por esto, ¿sí? Porque es para proteger el riesgo en los embarazos futuros. Exactamente, porque nosotros después vemos las complicaciones en el recién nacido. Bueno, y en el último tiempo del embarazo y en el recién nacido. Y es muy importante, como decís, es una vacuna más, es muy importante y el hospital público debe proveerla, porque es muy y las cara. obras sociales también, lamentablemente. A veces las obras sociales son muy requisentes, pero hay que insistir porque es una medicación cara, pero bueno, hay que insistir y con la orden justificada del ginecólogo deben de darla para poder aplicar.
Aclaramos que es solo para las mamás que son grupo negativo, ¿sí? Grupo de sangre negativo. Las mamás que tienen grupo de sangre positivo no necesitan esta medicación. No, no. Bien. Bueno, y ya acercándonos sobre el final, hay otro estudio muy importante que es alrededor de las 35, 37 semanas y que tiene que ver con una colonización, no es una infección, es una presencia de un microorganismo que es una bacteria, es el estrepto, nosotros la llamamos el estreptotisis, el estrepto es esto, y que se detecta a través de un hisopado. Un hisopado que es un hisopo que se pasa por la vagina y por la cola y se pone a cultivar. Lo que buscan es si está presente este microorganismo, porque si está presente hay aumento del riesgo de que el bebé cuando pasa por el canal de parto se lo agarre y a ellos les genera algunas enfermedades muy graves, tempranas, apenas nacen o a los pocos días en que nacen, como por ejemplo la sepsis, ¿sí? Son infecciones graves al bebé, que si nosotros lo detectamos en el embarazo, sobre el final del embarazo, y sabemos que está presente, en el momento del nacimiento hay un antibiótico que podemos poner y disminuye muchísimo el riesgo de esa infección. ¿Sí? Y es importante que se haga en esta edad gestacional, es decir, cercano a las 37 semanas, porque es un microorganismo que viene. Entonces, si yo lo hago muy temprano en el embarazo, puede ser que en ese momento no esté y al llegar al final del embarazo aparece, o al revés. ¿Sí? Entonces, por eso está indicado en estas semanas, porque se le llama microorganismo intermitente. Entonces, detectado en esta semana, ya sabemos y debemos preparar a la mamá que una vez que llegue al hospital va a necesitar internarse y va a necesitar esa medicación que es por vía endovenosa, es el famoso suero con la medicación, es una penicilina lo que se utiliza. Pero una vez detectado y una vez tratado, el riesgo de esta infección baja muchísimo. Entonces, si vos le explicás a la mamá, porque dice, ¿cómo me van a hacer un hisopado y no es grave, no es riesgoso para el bebé? Si vos le explicás lo que se va a hacer y lo importante que es tener ese dato antes por lo que le puede generar ese bebé, volvemos a lo mismo, esa mamá se lo hace y se lo hace tranquila porque yo le expliqué que voy a tener buenos resultados cuando yo tenga ese dato y voy a poder hacer cosas para cuidar a ese bebé. Que si no fue el control, que si no se lo hizo, una vez que el bebé nace no lo sabemos y no podemos, y no es que se coloca a todos la medicación, se coloca si da positivo. A los que no lo sabemos, dieron negativo, no se coloca. ¿Sí? Las ecografías, obviamente, de crecimiento a esta altura, me importa el peso, ¿sí? Que me van calculando, y la posición, si está mirando para abajo, si está para arriba, son esos datos los que voy a ir revisándole. Y de nuevo, el último laboratorio de serologías, como veníamos diciendo, el tercer laboratorio, que es el del tercer trimestre. Y el cultivo, como vieron, se venía repitiendo en todos los estudios. ¿Del estrepto, Facu, vos querías decirles algo? Sí, yo quería recalcar el tema del estrepto, que a veces algunas mamás se quejan de que es incómodo, de que no les gusta, pero bueno, es algo que es muy importante para el bienestar del recién nacido. Porque bien, como decía Nati, es un microorganismo que es cíclico, que va rotando, cada 4 o 5 semanas aparece y desaparece, por eso siempre se tiene que hacer entre esa fecha, cosa que sumado, digamos, a las 37 semanas, digamos, cuando van a nacer el bebé, sabemos si está presente o no está presente. Si no está presente, nos quedamos tranquilos, ¿sí? No hacemos nada, parto se queda con la mamá y el parto, digamos, no se pone ninguna vía, ningún tipo de medicación. Pero si ya nosotros lo detectamos y pasamos esa medicación, que es penicilina, que es algo tan inocuo como la penicilina, ya disminuimos el porcentaje de una posible infección, de una posible sepsis, casi en un 60-70%, ¿sí? Es un microorganismo que todos los tenemos, pero bueno, en el trabajo de parto, al pasar por la vagina, se coloniza el bebé, introduce ese microorganismo y bueno, puede producir algún tipo de lesión. Y la verdad que las secuelas en esos recién nacidos son muy importantes, ¿sí? Por algo que se puede evitar con esta detección temprana y bueno, y con la colocación del antibiótico. Por eso que no lo dejen de hacer, es incómodo, es molesto, pero es muy importante para el bienestar de su hijo, de su futuro hijo, ¿no es cierto? Sí, aunque sea incómodo y molesto, porque a esa edad gestacional con panza grande, un espéculo y un hisopo no le gusta a nadie, quédense tranquilos que no afecta en absoluto el embarazo, porque yo no introduzco el hisopo en ningún sector del útero, ¿sí? Yo para poner en riesgo a un bebé, yo necesito meterme adentro del útero.
estos hisopados se hacen en fondo de vagina, o sea, por fuera del útero y cercanos a la cola. En ningún momento pongo en contacto al bebé, ni toco el hisopo, el cuello del útero. Una técnica bien hecha en absoluto pone en riesgo el embarazo, así que es algo muy importante para aclarar. Claro. Además de lo que tiene que ver con la comodidad. Cero riesgo para ese bebé que está en crecimiento y que todavía no tiene por qué salir. ¿Sí? Claro, el tema de lo incómodo, y yo me refería, digamos, al tema de hacer hisopado, más que nada en la vejiga, en la vagina, a nivel rectal, sí que algunas mamás se quejan de eso. Pero bueno, no se pone en riesgo nunca el bienestar del bebé, ¿sí? Tranquilas, porque que eso es algo muy superficial. Exactamente. Por fuera estamos, bien. Exactamente. Bien, y la última, lo que mencionábamos ya entrando a las 38, 39, 40 y 41 semanas, es lo que llamamos a un bebé de término. Es decir, que si quieren hacer, si arrancan las contracciones y se produce el nacimiento, estamos en lo que llamamos en un bebé de término. La bibliografía demostró que a partir de las 42 semanas el riesgo sí aumenta de que ese bebé esté dentro de la panza. Entonces, la mayoría de las guías y de los hospitales nos pusimos de acuerdo y lo que hacemos es internar a las madres una semana antes, que es a las 41, para tomarnos un margen y para tener en cuenta esos posibles errores en los cálculos que puede haber, obviamente, de la edad gestacional y estar seguros de que no estamos en las 42 semanas. Y hasta esa fecha nos ponemos límite para que el bebé esté dentro de la panza. Si no nació hasta las 41 semanas, la indicación en la mayoría de los hospitales, ya digo porque esto fue un consenso, hay algunos hospitales que toman otras fechas, por ejemplo un 41-3 en algunos hospitales de Buenos Aires, la mayoría consideramos las 41 semanas una fecha de internación, y ahí es donde se internan, es donde empezamos a hacer cosas para que nazca ese bebé. A veces puede ser inducción, para que tenga contracciones y nazca, y otras veces va a ser la cesárea. Internación a las 41 semanas no significa cesárea, significa hacer algo para que ese bebé nazca de la forma que creamos que es la más correcta, ¿cierto? Según la condición de cómo está ubicado ese bebé, según el peso estimado, según el deseo de la madre, ¿sí? Todas esas cosas se ponen en la balanza y se analiza qué es lo que se va a hacer en esa internación. Pero decimos que no es igual a cesárea, ¿está claro? No es 41 semanas igual cesárea. Sí es indicación de internación y hacer algo para que ese bebé nazca. Por lo que ven, las 40, que era la fecha probable de parto, eso es una semana antes. Entonces, tranquila, si no nació a las 40 semanas, que es esa fecha probable que tenemos anotada en la libreta, tenemos otra semana más para esperar que quiera arrancar solo. Siempre un embarazo, un parto que se desencadena solo, porque la naturaleza hizo que arranque y porque ese bebé quiere nacer, tenemos más esperanzas de que salga todo bien y que finalice en un parto normal, bien, con buenos resultados tanto en madre y en padre, que una inducción, ¿sí? Todo lo que nosotros como sistema intervengamos, tenemos más riesgo de que haya algunas complicaciones. Así que sepan que la mayoría de los lugares lo que vamos a hacer es esperar hasta las 41 semanas, si no nació. ¿Sí? Exactamente. Y después del nacimiento, claramente los controles en el puerperio, que es lo que decíamos, no se termina acá. El puerperio forma parte del control de lo que fue el embarazo. Está bien. Está buena la aclaración que vos decís de la internación para elegir la vía de finalización, ¿sí? Para que una mamá dice, uy, me van a internar para hacer una cesárea. No es 100% cesárea, ¿sí? Es ver la vía de finalización, que puede ser el parto vaginal o parto por cesárea, digamos lo más acorde, y bien, como decís vos, de esas 40 a 41 semanas, quede ese lapso de 7 días como para que la madre esté tranquila y ver si se desencadena el trabajo de parto, ¿sí? Para que no agarre la ansiedad. Pero no es que a partir de las 37, una que llega a término, no vemos más al doctor. No, al revés. A partir de las 37 lo empezamos a ver todas las semanas hasta el momento del nacimiento, hasta que se produzca el nacimiento o que lleguen las 41 semanas. ¿Sí? La brecha de contacto, digamos, entre paciente y médico se acorta a una semana, o sea, es más periódico. Eso es lo ideal, exacto, eso es lo ideal, y claramente mientras no haya alguna otra situación que nos haga vernos aún más seguido, ¿no? Pero si no, si está todo bien, si es un embarazo normal y que llegamos hasta ese momento sin ninguna complicación, una vez por semana es lo indicado. Perfecto. Bien, creo que ya no había más nada. Espero que haya servido, ¿sí? Es muy largo, hay muchas cosas para charlar.
De ahí siempre que reforzamos la importancia de esos controles y de que se saquen las dudas. Yo siempre les digo, anótate, hacete una lista de preguntas, a mí no me molesta y vení con esas preguntas porque la consulta en sí son 20 minutos, media hora, 40 minutos y a veces se te escapan, te olvidas o salís del consultorio, no le pregunté tal cosa. Bueno, anótense las preguntas y vengan a preguntar que para eso estamos. Y Sí, cuanto más preguntas y más estás informada sobre qué es lo que puede pasar y qué cosas tenés que hacer o decidir, las cosas salen distinto y se lleva el embarazo de otra manera. Y la confianza que se genera con el profesional es distinta. la verdad que sí, ni ninguna pregunta, nosotros siempre decimos, ninguna pregunta es tonta, porque para lo que uno le puede ser, digamos, algo muy, muy sencillo, para otra puede ser algo muy complejo, ¿sí? Siempre hay que evacuar todo tipo de dudas y para eso están los profesionales. Tal cual, tal cual. Nati, si no te molesta, acá hicieron unas preguntitas, Sí, ahí ya te voy a decir, es sobre el parto gamma, si sí, los hospitales públicos, digamos, si la tienen que dar, vos bien sí. habías dicho, los hospitales públicos y las obras sociales. Sí, no solo hay que darlo en la semana 28, si es la primera indicación, también se coloca después del nacimiento en función de los laboratorios que le hacemos a la mamá. Siempre hablamos de las mamás de grupo negativo, ¿eh? A esas mamás las estudiamos un poquito más apenas nace el bebé, estudiamos el grupo sanguíneo del bebé y si se presentan algunas características, como por ejemplo que el bebé sea positivo, de una mamá negativa o sea, un bebé positivo, esas mamás necesitan además otra dosis más en el nacimiento, que tiene una fecha de colocación ideal que es en los primeros 3 días. Y sí tiene que hacerse cargo el sistema de salud. Sí tiene que hacerse Perfecto. cargo. Eso es muy importante, ¿no? Que tener, digamos, la seguridad que el sistema te va a dar la medicación. Sí, absolutamente. Y después, otra preguntita más es sobre el estrepto. Si se hace profilaxis y la paciente viene, es una pregunta muy interesante, porque a veces vos decís, ¿hago o no hago? ¿Viste? ¿Lo tomo Bien. como positivo o negativo? Y además está discutido, los distintos países hacen cosas distintas. ¿Qué es lo que se hace acá, o lo que está escrito y lo que tenemos indicación de hacer? Es hacer el cultivo de estrepto a toda la población, insistir en hacerle a toda la población, independientemente de los riesgos que haya tenido, independientemente de lo que haya pasado en un embarazo anterior, en un parto anterior, a todas lo tenemos que hacer a ese cultivo. En eso se concentró el ministerio, en reforzar la prevención, buscar al microorganismo antes. A todos los que den positivos se van a tratar. Se les indica la penicilina o ampicilina, que son las dos medicaciones que usamos. Pero si no se lo hicieron o da negativo, no se coloca la medicación. No hay indicación estricta de colocar la medicación. Algunos lugares lo hacen igual, pero no es lo que está indicado ni lo que dicen las guías a nivel ministerial o en nuestro país. Así que sí tenemos que reforzar de que se hagan el cultivo, porque si no está el resultado, o se lo hizo y no lo retiró, porque esa es otra de las grandes que vienen, me lo hice, pero no tengo el resultado todavía, Claro, no se es como coloca si la nada. medicación por las dudas. ¿Sí? Claro. Exactamente. No, después la Bien. verdad que muy claro, todos felicitaciones por la charla, por ser conciso. Y Bien. una última preguntita es, ¿qué se toma, digamos, como referencia para sacar de la gestacional? ¿FUM o eco precoz? Eso va a depender de qué. Una eco precoz, como dijimos, para aclarar, era esa que se hacía antes de las 12 semanas. Esa es una muy buena ecografía que me va a medir justo la medida del embrión desde la cabeza a lo que va a ser los pies. Ese es un buen dato que yo puedo tener. Compite con la fecha de última menstruación. Si esa fecha de última menstruación es de una paciente que es muy regular, regular significa que cada tantos días siempre menstrua, y que sabe cuál es esa fecha, no es dudosa, no es que no tiene ni idea y la fue a calcular más o menos, no, la tiene bien clara y no estaba con ningún método anticonceptivo ni dando teta. O sea, si cumple todas esas variables, decimos que es una fecha de última menstruación certera y conocida. Entonces ahí compite con esa ecografía precoz para ver con cuál nos quedamos.
Si la diferencia que nos da el cálculo es muy poquito, son menos de 5 días, nos quedamos con esa fecha de última menstruación. Si esa diferencia es muy grande, 7, 10, 15 días, nos vamos a quedar con la ecografía porque esa ecografía es muy buena. Cuando la ecografía ya no es tan precoz, pasó las 12 semanas, pierde peso, y si yo tengo una fecha de última menstruación que cumplía esas características, me quedo con esa fecha de última menstruación. Pero todo eso se hacen los cálculos y se hacen las preguntas en esa primer consulta, porque en esa primer consulta tenemos que decidirnos con qué nos vamos a quedar. Y a partir de ahí, todos los controles se van a hacer con los cálculos, con eso que hayamos decidido al principio. Si yo decidí que la voy a controlar por la fecha de última menstruación, todos los controles se hacen por esa fecha y la fecha no cambia, la edad gestacional no cambia, por más que la ecografía me venga diciendo otras edades o me anote otros datos, ¿sí? Porque acordémonos que la ecografía lo calcula por las mediciones que le va haciendo en ese momento. Pero la edad es la edad. La edad es algo cronológica, es de almanaque, ¿sí? Como le digo. ¿Ah? Perfecto. No, después ya más preguntas no hay, así que muy conciso todo, Nati. La verdad que muchísimas gracias por haberte sumado. Gracias, Rosana, por participar, que está metiendo preguntas. Para que sí, Ro está como loca metiendo preguntas. Sí. Para que viene una más. Te está sacando el jugo. Muy bien. ¿Qué puso? ¿Cuánto tarda una inducción? ¿Cuánto tarda? Bien. Una inducción puede tardar mucho, puede tardar muchas horas. Inclusive hay algunos lugares que se toman hasta 2 días para hacer una inducción y no está mal, y no es que la dejaron, y no es que quedó, no le hicieron nada y quedó con contracciones y estuvo en trabajo de parto por 2 días. No. La inducción puede ser que una primera etapa nos lleve a hacer cosas para que el cuello del útero se ablande y empiece a tener esa primer dilatación, y después recién podamos pasar al suero, que es el que genera las contracciones, y eso puede llevar mucho tiempo, ¿sí? Sepan que no es que la dejaron estar, que la dejaron con trabajo de parto muchísimas horas. No, está escrito y está demostrado que mientras los latidos estén bien, la mamá esté bien y veamos que no hay ninguna contraindicación, las inducciones pueden demorarse. Lo habitual es un día entero y a veces hasta 2 días, ¿sí? Está permitido y está escrito que se puede, y eso va a ir dependiendo de cómo vaya el transcurso de esa inducción, ¿sí? Que el bebé esté bien, que no haya ninguna alteración en los latidos, que la madre se la banque y tenga ganas de seguir, que es otra cosa importante, y que haya acompañamiento de alguien más, ¿sí? La familia en este momento toma mucha participación y un rol muy importante en bancar esta situación. Que la familia puede ser la pareja o alguna otra persona del grupo, ¿sí? No necesariamente la pareja o la madre. Sí, en darle la contención en este momento que no es para nada sencillo para ella. En algo que no va a ser rápido, que no va a ser indoloro, que va a ser desconocido. Entonces ahí el apoyo es fundamental. Es fundamental. Exactamente. A veces hace la diferencia entre que algo vaya muy bien o no. Y sí. Porque le damos, la verdad, el sentirse, digamos, el apoyo, el estar con gente, el estar contenida, no es lo mismo a veces encontrarse sola. Psicológicamente a la madre le da mucha fuerza para seguir adelante, ¿no es cierto? Sí, sí, absolutamente. Las últimas 2 preguntas, Nati, ya te liberamos, que sabemos que tenés que trabajar. No, estoy bien. Dice, ¿ayuda el acompañamiento de una puericultora para un parto natural? ¿Se puede evitar la cesárea llegando a la semana 40? Sí, lo que decíamos, siempre el apoyo de ese acompañante que nos tranquilice, que tranquilice a la mamá que está con las contracciones, que vaya explicando qué cosas son normales y qué cosas están bien, siempre ayuda y favorece que esa mamá esté mejor preparada física y psicológicamente para bancar el parto, que es una etapa bastante desgastante que se viene después de la inducción. Y muchas veces, esto es lo que decíamos, ese acompañamiento hace que se llegue mejor preparada y con más ganas de llegar al parto que la cesárea, porque forma parte importante de la decisión de la madre, que quiere hacer en ese momento, ¿no? Claro. Y la última, ¿se puede parto normal después de 2 cesáreas?
Poder se puede lo que vos quieras. ¿Qué está escrito? Y hoy la bibliografía y las grandes asociaciones, por ejemplo la COP, que es la Asociación Americana, que es la que rige mucho de las conductas que hoy tomamos, siguen diciendo hasta la última revisión que fue en octubre del 2019, sigue diciendo que a partir de 2 cesáreas el riesgo de rotura uterina después de un parto es importante. Todas las que tuvieron 2 cesáreas, ¿se va a romper el útero si tienen parto? No. ¿Puedo hacer un parto sin tener ningún acceso, sin tener ninguna preparación, sin tener ninguna seguridad de que voy a llegar al hospital si algo se complica? No, tampoco. Hay que hacer un plan de parto muy pensado, un médico que esté encargado de esa situación, que estén de acuerdo los dos, ¿sí? Porque los dos participan en el sistema de salud y la familia en esa decisión, y tienen que estar informados, tanto la madre y el padre, de lo que puede ocurrir en una u otra situación. Esto es ajustándonos al caso. ¿Qué es lo que está escrito en los protocolos y en las normas de todos los sistemas de salud de la zona? Es que paciente con 2 cesáreas anteriores va a cesárea, porque como sistema de salud hay que normalizar y estandarizar las situaciones, y en función de la bibliografía, que es lo que tenemos a disposición en esto último, bibliografía con evidencia que es estadísticamente significativa, ¿está claro? O sea, evidencia que está sustentada con buenos trabajos científicos, nos dicen que es necesaria la cesárea. Claramente esto se puede charlar con su médico de cabecera, con tu médico particular, y es algo que se puede discutir si la paciente tiene la posibilidad. Sabemos que hay médicos que lo hacen, que atienden estos trabajos, pero son situaciones y decisiones que se toman en conjunto. Lamentablemente, en lo que es sistema de salud público, hay normas y se trabaja de una forma estandarizada en función de lo que está escrito. 2 cesáreas anteriores en un público tiene indicación de ir a cesárea. ¿Sí? Exactamente. Y ya la última para finalizar, prometo, porque si no, son las 10 de la noche y seguimos acá los dos charlando, es también de nuestra compañera, ¿qué rol tiene la licenciada obstétrica en el trabajo de parto y parto? Yo soy muy imparcial en esto, porque yo tuve un parto gracias a una de las mejores parteras que conozco, que es mi amiga, la licenciada Ana Rato, voy a mencionar, todo corazón, y yo tuve parto gracias a ella, porque ella fue mi pilar y mi contención en el trabajo de parto. Entonces es más que fundamental el laburo que ellas hacen y cómo nos ayudan a mantenernos y a poder llegar a ese resultado. Hoy tienen el aval, además de la ley, que es lo que las habilita a laburar y a participar de todo este proceso y de este resultado, y tenemos que confiar en ellas que están bien preparadas, y muchas de ellas se siguen preparando después de salir de la carrera y siguen haciendo residencias y tienen una visión mucho más natural, mucho más fisiológica de lo que es el trabajo de parto y del resultado, que muchas veces ayuda a que tengan mejores resultados. Estudiaron y están preparadas para eso y saben lo que están haciendo. Y sí, es un pilar fundamental. Absolutamente. Yo por eso, yo soy muy imparcial en esto, porque en mi situación personal, gracias a ella, yo parí. Entonces, Claro. tengo una idea distinta a otros profesionales, de compañeros míos, pero bueno, es real que están preparadas académicamente para llevarlo a cabo. Exactamente. Y bueno, ya aprovechamos mandar un saludo a Ana, que bueno, está de licencia, pero bueno, es compañera nuestra del hospital, así que va a ser más que bienvenida cuando retome la actividad. Ana, volvé. Ana, volvé. Así Bien. que bueno, Nati, te agradecemos esta charla, tu momento que nos has brindado. La verdad que sabemos que andás a 1000, así que bueno, más que agradecidos todos. La verdad que la gente muy contenta, muy agradecida, y bueno, esperemos que el día de mañana se pueda repetir, te puedas sumar de nuevo a estas próximas jornadas. Cuando quieran, cuando me inviten, estamos. ¿Sí? Muy bien. Nati, muchísimas gracias. A ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, espero que les haya gustado esta jornada. Hoy finalizamos con lo que es control integral del embarazo. Nos vamos a encontrar la semana que viene para hacer lo que es la importancia del curso preparto, que ya Natalia también había charlado acerca de esto, que es muy importante, cómo vemos nosotros el desarrollo en un embarazo con una mamá que hizo el curso a lo que no hizo el curso y a su vez también con el tema de la lactancia. Así que la verdad que los esperamos la semana que viene. La jornada la va a estar presidida por la licenciada Rosana Bollosa, que es la encargada de hacer el curso preparto en nuestro hospital, en el Hospital Municipal Eva Perón. Así que ya pasaremos por un flyer, haremos la publicidad del día y, ¿cómo se llama? Y la hora. Así que bueno, esperamos contarlos con ustedes la próxima semana. Y bueno, cualquier crítica, constructiva o no, esto recién arrancamos, estamos todos aprendiendo. Más que bienvenida, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.